Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí estamos otra vez en Conexión con tu Pediatra, cuando hacemos esta reunión ustedes conmigo, en donde hablamos de pediatría, puericultura, alimentación, crecimiento, desarrollo y muchas cosas más. Como ya saben, lo hacemos todos los martes a partir de las 8 de la noche hora de Chile, en el cual hacemos un intercambio sobre conocimientos y sobre temas interesantes, sobre puericultura, alimentación y todo lo que quieran saber de pediatría o la salud infanto-juvenil de sus bebés. Entonces, como ya saben, los que no me conocen, los primeros que se conectan por primera vez a esta conexión en vivo, mi nombre es Laimel Núñez, soy pediatra puericultora egresada de la Universidad de Carabobo, soy venezolana y actualmente vivo en Chile, específicamente en La Serena, en la zona norte. ¿Cómo hacemos para participar en este en vivo? Tenemos dos maneras de participar. Una, a través de los comentarios. En los comentarios los pueden colocar sus interrogantes y allí publicamos, o sea, voy leyendo. Y lo otro es a través de las preguntas, de la cajita de preguntas que amablemente las mamás me han enviado desde el día de ayer, que yo la coloco en las historias de Instagram. Allí está la cajita de preguntas. Entonces, vamos a comenzar este en vivo con nuestra primera pregunta de hoy. Vamos a ver, primera pregunta del día de hoy, vamos a ver. ¿Le puedo dar algunas vitaminas o algo a mi hijo de 2 años y 11 meses para ayudarlo contra el COVID? Vitaminas y COVID, ¿qué hay de cierto? Bueno, realmente las vitaminas y COVID, no hay ninguna vitamina que nos prevenga el COVID. Ojalá fuera así de fácil, porque entonces yo mandaría a comprarlas por camiones para mis pacientes, para mi familia, para todo el mundo. Pero lamentablemente no hay una vitamina que nos prevenga el COVID realmente, pero sí las vitaminas son importantes. Pero yo siempre le digo a los pacientes, ¿para qué dar una vitamina externa cuando podemos dar vitaminas a través de la alimentación? Las frutas, las verduras, entre otras cosas, son las que tienen las vitaminas. Y las vitaminas son importantes de tomar de esta manera, no a través de una gomita o un jarabe o algo por el estilo. A veces las vitaminas de esa manera tienen más efectos secundarios importantes en los niños que otra cosa. Nosotros en el transcurso del tiempo, los que crecimos en los 80, estábamos acostumbrados a que nos dieran vitaminas en el pediatra. Es más, ir al pediatra era igual a tener una indicación de vitaminas para la casa. Y era lo normal, nuestras madres se llevaban su jarabe y nos daban vitaminas en casa. ¿Qué resultó en el transcurso del tiempo en los estudios científicos? Que lamentablemente las vitaminas empezaron a producir sobrepeso, hipercalciuria, que es el efecto de tener demasiado calcio y botarlo por la orina, liquidación renal, entre otras muchas cosas. Entonces, realmente hoy en día está contraindicado y no utilizamos vitaminas de rutina. ¿Quiénes toman vitaminas de nuestros pacientes? Los pacientes con bajo peso, desnutrición, problemas cardíacos, renales y todo lo demás. Esos son los que nosotros les indicamos vitaminas. Pero realmente, si ustedes ven, es la minoría. Y tiene una indicación médica muy importante. O sea, no les damos vitaminas a todos como era antes. Eso ya hoy en día está en desuso. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Es normal que una niña de 5 años se despierte 3 o 4 veces en la noche? Sí, puede ser normal, pero en parte también puede ser que esté sufriendo una cosa que se llama ansiedad de separación, que es el hecho de separarse de sus padres y dormir en otro lado les da ansiedad. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, medidas sencillas y simples como, por ejemplo, un baño de agua tibia, masaje corporal, colocarle luces en la habitación si le da miedo a la oscuridad, que la habitación sea algo que ella elija como tiene que ser, que ella participe, para que ella sienta como que es su lugar seguro. Y si ella no está segura, el continuar el colecho incluso en la edad preescolar no está mal visto, no es algo malo. Si eso va a garantizar que duerma un poco más. También hay que ver, se levanta muchas veces a hacer pipí, a orinar. Hay algo de esto que podría estar produciendo el efecto de que se levante varias veces. Hay que ver muy particularmente por qué despierta tanto, pero podrían ser múltiples causales. Se despierta gritando o llorando, porque si se despierta
muchas veces y de esta manera podríamos estar hablando de que es una niña que está sufriendo terrores nocturnos. Entonces son muchas opciones, muchas cosas que podrían estar ocasionando que esta guagua o esta bebecita esté teniendo estas crisis y que haga que se levante. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué piden pruebas tiroideas a los niños con sobrepeso? Bueno, ¿por qué lo preguntan? Porque nosotros de rutina, cuando tenemos un niño con sobrepeso o obesidad, le hacemos muchos exámenes. Les hacemos perfil de grasa, le hacemos perfil de hemoglobina, le hacemos perfil tiroideo, que es le hacemos perfil de glucosa, insulina, y los grandecitos ya le pedimos curva con glucosa para ver cómo va la tolerancia y cómo está la insulina. ¿Pero por qué pedimos tiroides? Bueno, porque existe el hipotiroidismo y es una causa muy común, sobre todo aquí en Chile. No son pocos los pacientes que yo tengo con hipotiroidismo jóvenes, que el primero y único síntoma a veces es la obesidad, el sobrepeso. Entonces, por esa razón de rutina, se le pide a los pacientes que se les haga la prueba tiroidea y no es algo complicado, simplemente se toma la misma muestra con la glicemia y con la insulina y es súper importante hacer esta prueba porque nos va como quien dice, a descartar el problema en sí. Recuerden que en Chile el hipotiroidismo es GES. ¿Qué quiere decir que es GES? Que el niño se activa el GES en ISAPRE o en FONASA. Tiene opción de canasta de alimentos ahora. Canasta de medicamentos, la atención y todo lo demás por el GES. Así como los laboratorios y todo eso tiene que haber cobertura. Vamos a ver esta siguiente pregunta. ¿Será malo que un bebé de 1 año coma aguacate o palta todos los días? No quiere almorzar si no tiene. ¿Y por qué sería malo? ¿Puede un bebé hacerle algo malo el comer tanta palta o aguacate? Pues de verdad no, la verdad no, porque más bien es un vegetal súper bueno. A nosotros nos encanta porque es un vegetal que además de que, aunque mucha gente diría no es vegetal, es fruta, pero es una fruta que tiene unos niveles maravillosos de colesterol bueno, de grasa buena, y por consiguiente me cubre bastante las necesidades calóricas de grasas en el día y por eso es una muy buena opción. Y de paso es delicioso, es demasiado rico. Si él quiere comer palta todos los días, eso no está mal mientras se mantenga un peso ideal. Ahora, si tenemos un muchachito con un sobrepeso, podríamos decir que vamos a restringirlo un poco. Pero tampoco, porque sigue siendo una manera sana de comernos lo mismo que comerse un chito, comer mantequilla. La palta tiene una grasa sumamente sana, a menos de que haya niños, que he tenido casos, que son alérgicos a la palta, pero son súper raros, pero sí, existe. Pero no hay problema que un niño coma palta todos los días. Eso me parece más bien súper encantador, pero sí debería variarse un poco las verduras en el sentido de que no solamente la palta, sino agregar otras cosas interesantes e importantes en la dieta de este paciente. Vamos a ver otra pregunta. Hola, buenos días. A mi niño le han salido como granitos en los brazos. ¿Eso a qué se debe? Es difícil. Cuando me hacen preguntas sobre la piel, que yo pueda saber qué es lo que tiene un paciente sin ni siquiera verlo, sin una foto, una imagen, algo. Pero realmente, ¿qué pueden ser miles de cosas que le pueden salir en la piel? Bueno, por lo menos estamos en temporada de verano aquí en Chile y el calor produce la sudamina. Esa es una de las causas de pepita. Si le salen pepitas específicamente en los brazos, podríamos pensar en una queilitis biliar. Y ustedes me van a decir qué es eso de queratitis biliar. ¿Y qué es eso? La queratitis es simplemente un exceso de queratina que tapa los poros. Y ustedes me van a decir que carrizo es una queratina. Queratina es como lo que hace que nuestros dedos y nuestros pies tengan como un poquito más gruesa la piel. ¿Por qué? Para que nos defienda de cuando tocamos o pisamos, porque antes, recuérdense que los seres humanos antes caminaban descalzos, nos protegiera de las cosas a las cuales tocábamos. Entonces, el exceso de queratina en los brazos produce la queratitis biliar. ¿Qué hacemos con la queratitis biliar? Realmente utilizamos cremas a base de ácido salicílico, urea, que por ejemplo, por nombrar
una marca comercial. Está CeraVe antirrugosidades, esa podría ser una opción de colocación. Pero esto estamos haciendo, como quien dice, un ejercicio informativo, porque habría que evaluarlo y ver realmente si es eso. Y otras cosas que podrían estar haciendo, alteraciones en la piel, por ejemplo, si es un adolescente, podría hacer hasta acné. Y si estamos hablando de una guagua chiquita, tendríamos que descartar también dermatitis atópica. Entonces son muchas opciones que podemos tener simplemente en la piel. De decirme pepitas en los brazos es como a veces difícil que yo pueda ayudarlos nada más con pocos datos. Niña de 8 años que no logra concentración. No sigue muchas indicaciones. ¿Cómo ayudarla? ¿Qué hacemos con los niñitos que son inquietos y un poco distraídos? Bueno, realmente lo que puedo decir es que primero hay que investigar si realmente hay algo que está condicionando este problema. ¿En qué sentido? Una forma que yo hago normalmente con mis pacientes para ver si, por ejemplo, es un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, es preguntarle a la mamá: ¿qué te dicen las maestras, o las profesoras, o las seños, o las tías? ¿Se quejan de tu hija? ¿Por qué razón? Porque cuando las tías se quejan es porque el niñito es terrible. Lo otro que pregunto es, en la casa, ¿cómo se comporta? No, súper bien. No pasa absolutamente nada. O sea, simplemente es algo en el salón que dispara su irritabilidad. O te cuentan: no, en la casa, si yo me pierdo 30 minutos, la pone patas para arriba. O sea, son cosas, son señales que me están diciendo: mira, hay algo. No es que el niñito sea inquieto, que tenga un déficit de atención o todo lo demás, nada más, sino que hay un componente neurológico que hace o dispara la conducta. Entonces la niña no es culpable de lo que le está pasando. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene déficit de atención? La verdad es que lo ve el pediatra, nosotros lo vemos, lo sospechamos, y después que lo sospechamos, lo derivamos al neurólogo infantil, y el neurólogo infantil se encarga de estudiar y averiguar si realmente lo es. ¿Qué se hace con el niño con hiperactividad, además de tenerle mucha paciencia? Lo que nosotros hacemos, la mayoría de nosotros, es que se les manda a hacer psicoterapia en algunos casos, y dependiendo de cada caso. Y lo otro es que nosotros lo que hacemos con el niño con hiperactividad, sobre todo sumamente importante, es que nosotros hacemos adaptaciones curriculares. Entonces muchas mamás a veces se sienten como que, o sea, no le quiero poner una etiqueta a mi hijo, porque es clasificarlo. Yo siempre les explico, no está malo a veces clasificarlo, porque eso significa, por ejemplo, en los colegios, saben lo que está sucediendo, por lo menos aquí en Chile, y se activa el programa de integración escolar. Igual en los colegios en otras partes, por lo menos en Venezuela, si tu niño tenía un trastorno particular, si tú avisabas en el colegio toma medidas diferentes. Le tratan de tener paciencia, lo sacan fuera del aula cuando está hasta aquí, de irritable, entre otras muchas cosas. Entonces, por eso es importante a veces tener el diagnóstico, porque nos ayuda bastante a ver si realmente es o no es, y si es, tomar medidas. Y a veces las medidas son psicoterapia o terapia ocupacional, dependiendo del caso. O sea, es muy variable. A veces ni siquiera hay un tratamiento específico, sino simplemente tenerles paciencia. Entonces, eso. La cosa también se pone complicada cuando algunos niños con déficit de atención tienen otras cosas agregadas. Ejemplo, dislexia. Ejemplo, trastorno de espectro autista. Ejemplo, trastornos de conducta tipo agresivos. Entonces, esos niños necesitan otras cosas. Pero aquí, hablando de trastorno de hiperactividad solo, realmente es algo bastante benigno y temporal. En el transcurso del tiempo, los niñitos van creciendo y van dejando de tener los trastornos, van madurando. Vamos a ver otra pregunta. ¿Existe alguna vitamina para darle cuando empiezan a ir al jardín? Yo sé, viene la época escolar y nosotros los pediatras las esperamos así como que un poquito estresados, igual que otoño, porque sabemos que vienen las infecciones intraescolares. Pero estamos claros, como pediatra y como mamá, que los niños necesitan el colegio. Necesitan el colegio, necesitan la escuela, porque necesitan la interacción, necesitan jugar, necesitan contacto, necesitan actividad.
Pero no es mentira que cuando ellos tienen contacto, aunque realmente ahora con las medidas que hay sanitarias dentro de los colegios, creo que cada vez va a haber menos probabilidades de que se infecten. De cualquier cosa, no solamente de COVID, sino de cualquier cosa, sirve para cualquier infección respiratoria. Entonces, el cuento es que sí, da un poco de miedo el jardín, en el sentido de que sí, la verdad, si es primera vez que van al jardín, van a enfermarse. Jardín kinder o preescolar, para los que no entiendan que es un jardín de infantes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es primero ir al pediatra al control de niño sano, tener las vacunas al día. Ya para marzo debería empezar el esquema de vacunación para antigripal o antiinfluenza, poner la vacuna antiinfluenza y más que todo tener una alimentación adecuada, entre otras cosas. Ahora, si el bebé es un niño con condiciones de base importantes, hay que ver caso a caso, a ver si es necesario no asistir o no asistir. Pero la verdad, sinceramente, desde el punto, como quien dice, de salud mental y neurológica, los niños necesitan ir al jardín. O sea, es una cosa que necesitamos que los niños regresen al kinder, al preescolar. No es una cuestión de, porque mucha gente, por lo menos aquí en Chile, ha sido muy criticada la posición del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación del regreso a las clases, pero realmente nos hacen falta. Y nos hacen falta desde el punto de vista emocional y neurológico, de desarrollo cognitivo, entre otras muchas cosas. Las clases online, como se estaban dando, no funcionaban. Y lo digo yo como madre y como lo veo en los pacientes y en los niños que están teniendo trastornos, por ejemplo, en lectoescritura en particular es una de las áreas que más se ha visto como que golpeada, y en los niños pequeños en la capacidad de lenguaje. Vamos a ver otra pregunta de aquí de la cajita. Doctora, mi bebé tiene fósforo alto en orina y bajo en sangre. La nefro le indicó bicarbonato. Está bien, sí, está bien. O sea, si tiene un problema de una acidosis tubular renal y le están indicando todo esto, y tu nefrólogo, que es el especialista del área renal, te está indicando esto, tranquila, cúmplalo. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es eso de que el fósforo bajo y bote el... Bueno, existen enfermedades que se llaman las acidosis tubulares renales. ¿Que las acidosis tubulares renales qué es? Bueno, nuestro riñón es como un gran filtro en tubos chiquititos, y esos tubos en algunos pacientes los huecos son demasiado grandes. Y esos huecos grandes permiten hacer un desequilibrio, por decirlo de alguna manera, de los electrolitos, y se van electrolitos que no deberían irse. Entonces, por consiguiente, se pierden. Y muchas veces no hacemos el diagnóstico porque el niño haga algún trastorno del área renal, sino porque empieza a evidenciarse en otras cosas. Por ejemplo, déficit en talla, déficit de peso. Y estos niñitos, aunque yo, por ejemplo, tengo un paciente aquí, chileno, que hizo grumos en la orina, y así fue que supieron que algo raro pasaba. Pero sí, es una enfermedad rara, por lo menos aquí en Chile es rara. En Venezuela es súper común, en parte por la contaminación por las grandes petroquímicas. Fue una de las razones por las cuales, y por el plomo en la gasolina, hizo que muchos niños tuvieran el problema. Pero sí, no es tan descabellado que un niño tenga este tipo de cosas, y tampoco es tan infinitamente imposible que suceda. Vamos a ver otra pregunta. Qué raro, hoy no he tenido preguntas en comentarios, pero estoy contestando las preguntas de la cajita de historias. Pero si quieren hacerme una pregunta también por comentarios, me la pueden hacer, que me parece raro que no he recibido ninguna. Vamos a leer esta siguiente pregunta. Las picadas de insectos se le inflaman harto a mi bebé. No sé qué hacer. Bueno, ¿qué es eso? Tiene un nombre, se llama prurigo insectario. Y por cierto, en mis tips de verano, que los he publicado en los videos, hablé sobre qué es eso. El prurigo insectario es simplemente el hecho de que los niños le pica el insecto y pueden hacer no solamente alergia como tal a la picadura, sino que pueden hacer infecciones en algunos casos. ¿Qué hacemos? Bueno, mi recomendación es que lo que debemos hacer primero es prevenir la picadura. Eso es lo más importante de todo. ¿Y cómo prevenimos la picadura? Bueno, la prevenimos de varias maneras. Una de las maneras que nosotros la prevenimos es con repelentes.
¿Repelentes cuáles? Por ejemplo, todos los que tengan DET. Y el DET, que por cierto también hay un video de eso, creo que lo publiqué hoy, por cierto. El DET, comercialmente hablando, es aquí en Chile Repelex, en Venezuela es OFF. Eso se puede colocar incluso en la ropa, por si tu hijo es demasiado alérgico, es una muy buena opción para repeler insectos. Entonces se lo coloca en la ropa y el bebé, como que le repele por lo menos por 8 horas. Ahora, no solamente es usar pantalones largos, camisas largas, tratar también en el ambiente de que no hayan insectos. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con repelentes estos de electricidad, de plaquita. Estos también son opciones para repeler los insectos. Por lo menos nosotros aquí en Chile no tenemos el problema del Zika, del dengue, de la malaria, pero en países tropicales como Venezuela es un problema grave. Entonces tenemos que tener repelentes. Y en Venezuela vivimos con telas metálicas y cosas así para que no nos piquen. Pero sí. Ahora, si el niño tiene la picadura y es horroroso como se le pone el lugar donde está la picadura, es un niño que tiene que acudir a la consulta. ¿Y por qué tiene que acudir a la consulta? Porque nosotros en consulta le vamos a indicar una crema que le vamos a aplicar, que muy probablemente va a ser un corticosteroide, por ejemplo, betametasona en crema, para que disminuya la inflamación. Porque lamentablemente de otra manera esa inflamación no va a disminuir y se ponen grandes y feas, yo sé, porque lo he visto en mis pacientes. Entonces esas son las maneras que nosotros tenemos para la picadura como tal. Vamos a ver. Signos de depresión en niños. Yo me imagino que esto me lo están preguntando por el momento viral que hay en este momento por Drake Harman. Que Drake Harman es un niño de Utah, si mal no recuerdo, Estados Unidos, muy joven, 12 años, que se suicidó. Y lo logró, lamentablemente. Y lamentablemente fue un niño que sufrió bullying, no solamente psicológico, sino físico. Y lamentablemente sucumbió a la depresión y se suicidó. Creo que todo el mundo está así como que, o sea, todo el mundo ve la historia porque los papás están haciendo campaña fuerte. Y las imágenes son muy fuertes, o sea, las imágenes de los papás despidiéndose del niño cuando lo iban a desconectar por muerte cerebral. O sea, es una cosa horrible, o sea, ver esas fotos, esas imágenes, pero ellos las están publicando porque es su manera de hacer conciencia sobre este problema que no es que no existe. Existe el suicidio adolescente, juvenil, existe el suicidio incluso en niños y existe la depresión infantil, juvenil. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un niño se deprime? Es muy fácil, parece mentira, pero no tiene nada de extraordinario, de difícil. Quizás el punto más importante es que nosotros vemos un bajón importante en la escolaridad, disminución de las notas, que antes quizás era buena estudiante y cambia totalmente. Lo otro, cambios en la personalidad, mutismo total. El niñito no habla, se encierra en la casa o en su habitación. No sale ni a hacer las cosas que le gustan. El niño no se va a comportar igual que el adulto. El adulto cuando está deprimido se encierra, llora, patalea. El niñito no es así. El niñito se manifiesta por trastornos escolares, por trastornos del ánimo en el sentido que no quiere hacer nada, que está encerrado en su cuarto, cambios en personalidad, cambios importantes en la parte física. ¿En qué sentido? Que de repente quería tener el pelo corto y se lo está dejando largo, por decir un ejemplo, y era de los que les gustaba su pelo corto. Entonces, son señales que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando tenemos un paciente o un niño con depresión. Y bueno, el llamado es a que todos nos sensibilicemos, hablemos con nuestros hijos, sobre todo los niños adolescentes, porque no solamente es un problema para la víctima, sino también un problema para el agresor. ¿Cuánto miedo no nos da que nosotros seamos los papás del agresor, del que hace bullying? Entonces, tratar de enseñarle a la gente, o sea, a nuestros niños, sobre del respeto, los valores y otras cosas, porque lamentablemente cada vez se está viendo mucho más este tipo de problemas que uno nunca en la vida se imaginaría que un niño de 12 años se suicidara. Vamos a ver otra pregunta. ¿Es necesario el sulfato ferroso? Mi bebé no soportan el que dan. Bueno, eso es un tema controversial. ¿En qué sentido? Que vamos a ver que creo que tiene una segunda parte. No, es solamente esa.
¿En qué sentido el sulfato ferroso es necesario o no? Bueno, la razón por la cual nosotros mandamos hierro a nuestros niños es porque lamentablemente existe una cosa llamada la anemia fisiológica lactante. ¿Qué es la anemia fisiológica del lactante? La anemia fisiológica del lactante es que el muchachito se le baja la hemoglobina de manera súbita, muy rápido, y en parte es por un cambio desde la parte hormonal, no tanto hormonal, de las hemoglobinas al momento de nacer a la hemoglobina que él propiamente está fabricando. Entonces ese momento como que cumbre pasa entre los 2-3 meses de edad y hay un bajón importante de la anemia, pero la buena noticia es que él solito vuelve a recuperarse y vuelve a subir. Lo que pasa es que la anemia es un problema, como quien dice, endémico, en el sentido de que los niños con anemia, todos sabemos que tienen problemas, por ejemplo, desde el punto cognitivo, crecimiento y desarrollo y lo demás. Pero realmente es una medida preventiva. La otra cosa es que, por ejemplo, los niños con fórmula láctea, las fórmulas lácteas, la mayoría reciben hierro, o sea, tienen como componente hierro. Entonces, por ejemplo, si recibe fórmula láctea, no es necesario el uso del fierro o del sulfato ferroso. 1. 2, si son de bebés de lactancia materna exclusiva, a pesar de que mucha gente dice que hay un déficit de hierro en la lactancia materna, miles de estudios en lactancia materna a nivel mundial han dicho de que es poco el hierro que aporta la leche materna, ¿cierto? Pero es muy biodisponible. ¿Qué quiere decir que es muy biodisponible? Que prácticamente es súper bueno porque lo poquito que entra es súper funcional y los niños no presentan anemia, los de lactancia materna. Entonces, pues sí, la verdad es que van a tener un punto controversial. Van a haber pediatras que lo mandan porque el protocolo o la regla dice que sí, que hay que darle el fierro, pero en realidad, o el hierro, es un momento controversial. Por lo menos estamos los que no estamos de acuerdo con el uso del hierro oral preventivo, porque es preventivo, más que para tratar realmente la anemia si es que la hay. Y la mayoría de los pacientes no presenta la anemia fisiológica lactante. Y si la presenta, solo se revierte en el transcurso del tiempo. ¿Me recomienda algún endocrino infantil en Santiago de Chile? Endocrino infantil, bueno, la casita de todos los especialistas creo que también tienen endocrino infantil, es Consulta en Casa. Puedes buscarla así, consultaencasa.cl. María Eugenia, que es la directora de Consulta en Casa, ella tiene especialistas de todas las áreas infantiles, tiene urologo infantil, tiene nefrólogo infantil, tiene neumonólogo infantil, neurólogo, entonces creo que endocrinólogo infantil también tiene. Entonces ese es un lugar donde acudir porque todos sus especialistas son gente muy bonita, muy casada con el trato respetuoso al paciente. Seguimos. ¿Es normal que el bebé duerma con el pecho, no lo suelta, me usa de teta y mami se cansa? Sí, es normal. Lo que pasa es que los chupones los crearon posteriormente a los niñitos huérfanos. Esa es la razón. Así como la fórmula fue creada por las guerras, porque los niñitos quedaban huérfanos y no tenían alimentación y se estaban muriendo de hambre porque nadie les daba lactancia materna y crearon la fórmula láctea. Y realmente Nestlé salvó mucha gente con esto y después mató a otra gente. Por los criterios de mercadotecnia africana. Esa es toda una historia muy, muy particular, ¿no? Pero el cuento es que sí, el chupón se creó para calmar una necesidad. ¿Qué necesidad? De que la necesidad de nosotros los mamíferos, y si ustedes ven los gatos, los perros, también lo hacen, tienen una necesidad de succión que no es una succión nutritiva, sino una succión de sentirse felices con lo que se están succionando, que es la cercanía con mamá. Y no necesariamente es por lactancia materna, sino que cubre una necesidad emocional. Entonces los niños de lactancia materna se pegan al pecho porque la succión no es tanto nutritiva, sino que es una succión para sentirse, reconfortarse emocionalmente. Y a los bebés de fórmula, ¿qué les hacen? Les ponen un chupón. Entonces, pero si ustedes hablan con todos los odontopediatras del mundo, todos les dirán lo mismo, que el paciente
no amerita chupón, que el chupón produce deformidades en dientes, lo digo yo, que tuve chupón. Y tuve, ¿cómo se llama? Y también usé mucha mamila o tetero y terminé con ortodoncia. Ustedes no crean que estos dientes son así, nada más de que soy bella porque nací así. No, yo me los deformé todo con todo eso y amerité ortodoncia. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse la ortodoncia en sus hijos, no utilicen chupones, ni teteros, ni nada de eso, pero sí, ellos utilizan la succión como una forma de reconfortarse. Acuérdense que la lactancia no es solamente para cubrir necesidades alimentarias, también tiene un trabajo importante para cubrir la parte emocional. Llena emocionalmente y no solamente al bebé, a la guagua, también llena a la mamá. O sea, es un intercambio de energías bonitas entre mamá e hijo. Bueno, creo, si mal no veo, que hoy fue un día que pocos comentarios recibí, pero que hubieron varias preguntas interesantes sobre pediatría, puericultura, alimentación y otras cosas. Creo que la cajita ya la vacié, ya no hay preguntas por el momento. Creo que no me van a hacer preguntas por comentario. Ah, aquí me está mandando una. Mi bebé de 2 años sufre de estreñimiento. Está bajo tratamiento desde hace meses con PET para, como que dice, cortarlo. Junto a alimentación, aún así el problema persiste. Si persiste el estreñimiento, hay que ser muy cuidadoso con la dieta y con el PET. Y si aún el estreñimiento continúa, tiene que estudiarse más profundamente. ¿Y quién estudia profundamente? El gastroenterólogo infantil. ¿Por qué? Porque va a ver si hay otras cosas agregadas. Y esas otras cosas agregadas probablemente me hablen de una colonoscopia. Sí, suena feo. Un endoscopio. Por el rabito, por el potito, sí. Y entonces ver si hay algo que está produciendo el estreñimiento. Pero la mayoría de los estreñimientos, la buena noticia es que son funcionales y que con dieta y con el medicamento mejora. Pero si tienes tiempo con la dieta, se está portando bien el bebé, no está comiendo nada de lo que da estreñimiento y está tomándose su medicamento como debe y aún así sigue con el estreñimiento, sí, va a tener que verse con el gastroenterólogo y él evalúa si realmente necesita o no el estudio un poco más agresivo para ver qué pasa. Me escribe Pipe Martínez, muchas gracias, súper interesante, de nada. Ya saben que estas reuniones las tenemos siempre los martes a esta hora, 8 de la noche en Chile, para hablar sobre pediatría, puericultura, crianza, lactancia materna, entre otras muchas cosas. Y saben que los viernes tenemos la pregunta de la semana para que también participen. Por favor, interactúen con las cosas que les mando, los videos, los mensajes y todas las cosas, porque eso es lo que da visualización y de esa manera llega a otras personas para que tengan la información sobre pediatría, que es mi interés principal, llegar a muchas más personas. Creo que hemos culminado el día de hoy, creo que ya no tengo más preguntas. Nos vemos la semana que viene otra vez en vivo, el martes. Y nos vemos el viernes por historias para seguir hablando sobre los temas que a ustedes les interesen. Me despido, voy a apagar esto porque hoy hice el en vivo desde mi cuarto. No lo quise hacer en ¿cómo se llama? En el consultorio, estoy agotada. Y me despido. Muchas gracias a todas por participar el día de hoy. Estamos en contacto. Saludos a Luis Alemán, que por ahí lo veo. Chao, adiós.